buenos días de nuevo a todos. Sé que el café está resultando enormemente atractivo, así que gracias a los que lo habéis tomado rápidamente ya estáis aquí. Si os parece, empezamos la conversación con José Antonio Marina. Aunque creo que no hace falta presentación, pero por introducirle, José Antonio Marina es profesor de secundaria, filósofo, ensayista y pedagogo. Su labor se ha centrado en el estudio de la inteligencia y en especial de los mecanismos de la creatividad artística, científica, tecnológica y económica. Decenas de ensayos y además es colaborador habitual en prensa, radio y televisión. Y creo que él mismo se identifica como comprometido con la movilización educativa. Así que muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este rato post-café. El año pasado, José Antonio Marina recibió el encargo del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, de realizar el libro blanco de la profesión docente y su entorno escolar. Y la idea es centrar en torno a este libro blanco esta conversación que vamos a mantener. En primer lugar, me gustaría comentar el revuelo mediático que levantó este libro blanco. Realmente creo que pocas veces algo relacionado con la educación ha despertado tantísimo interés, tanto comentario. Creo que pocas veces he estado escuchando la radio y he oído hablar tantísimo de educación. La verdad es que fue un gran logro, independientemente. Yo creo que eso fue importante. Es verdad que mucho del revuelo se debía a malos entendidos y no a buenos entendidos, pero me da la impresión de que estamos en un momento muy oportuno para intentar tomar decisiones sobre la escuela, implicar a la gente, porque empieza a calar la idea de que la educación no solamente afecta a quien tiene hijos en edad educativa, sino que afecta a toda la sociedad. De manera que me parece un momento especialmente oportuno para tratar estos temas. Bueno, pues realmente el libro blanco lo consiguió. Entonces, por eso, en relación con ese revuelo y con muchos de los comentarios que se levantaron, quizá la primera pregunta es si tiene sentido pensar en que vamos a reformar o transformar la educación poniendo foco solo en la profesión docente. Es decir, ¿no tendría más sentido un libro blanco de la educación consensuado entre las distintas fuerzas políticas, organizaciones sociales y sindicales? Sí, vamos a ver, en la historia del libro blanco de la profesión docente, que por cierto, lo que me pidió el ministro es que hiciera un libro blanco sobre la función docente. Y yo le dije que no, porque, claro, en España hay 150.000 profesores que no son funcionarios y que, por lo tanto, si estábamos intentando hablar de toda la profesión docente, tenía que ser de la profesión, no de la función. No puso ningún inconveniente, de manera que por eso lo hice. Es lo que me pidieron, pero naturalmente la formación del profesorado es solo uno de los factores que interviene en la calidad educativa, lo que sí me parece que es el mayor, pero en el éxito educativo influyen otros factores que tenemos que tener en cuenta. Es decir, el efecto escuela, es decir, lo que de todo el proceso de aprendizaje de un niño depende exclusivamente de la escuela, no creo, aunque es muy difícil evaluarlo, no puede ser más del 40% del éxito educativo. El resto viene de la procedencia socioeconómica del niño, viene del entorno del niño y viene de otras fuerzas que están presionando sobre él. Pero de la parte que tiene que ver exactamente con la escuela, la calidad del profesorado, la calidad de los equipos directivos y la autonomía de los centros son los tres pilares. Sin eso no se mejora la educación. Bien, intentando entender esa profesión docente, especialmente en un momento, hablábamos esta mañana de momento interesante, momento de transformación. En cualquier caso, usted lo denomina sociedad del aprendizaje. ¿Cómo enseñamos hoy a los alumnos del mañana, a los alumnos que están hoy en la escuela y que se van a enfrentar al mundo en el año 2035, en el año 2045, un momento de incertidumbre, que realmente no conocemos qué es lo que va a ocurrir, que sabemos que el mundo va muy acelerado, pero no sabemos bien hacia dónde va? ¿Cómo el profesor puede realmente formar bien a los alumnos? Yo creo que hay... primero son dos cosas. En todo el mundo hay una urgencia educativa. Todo el mundo se da cuenta
de que tiene que mejorar y que cambiar la escuela, incluso las naciones que tienen una escuela muy buena. Por ejemplo, en agosto Finlandia cambia su sistema educativo. Lo va a organizar de otra manera porque los resultados que obtuvieron en el 2012, que a nosotros nos parecen envidiables, a ellos les pareció que no estaban al tanto y, por lo tanto, van a cambiar, van a introducir en todos los niveles una metodología por proyectos, de manera que están en la idea de que todo el mundo tiene que cambiar. ¿Y eso por qué? Bueno, hay una ley que a mí me gustaría que todos los docentes recordaran, que es la ley de Rivans, que dice que una persona, un centro educativo o una sociedad solo puede sobrevivir si aprende al menos a la misma velocidad con que cambia el entorno. De manera que la rapidez del entorno es la que nos está diciendo a qué velocidad tenemos que ir. Durante mucho tiempo los entornos eran muy estables y entonces una etapa muy corta de formación servía para toda la vida. Ahora no, y por lo tanto, como los entornos van aceleradamente cambiantes, tenemos no solo que aprender a mucha rapidez, sino aprender a lo largo de toda la vida, y los docentes tenemos que estar aprendiendo siempre. Y además tenemos que cambiar, pero es como si tuviéramos que reparar un avión en vuelo. No podemos parar la escuela y decir, vamos a pararlo, vamos a formarlos y volvemos. Tenemos que hacerlo mientras estamos en ella. Y ahí yo creo que sí estamos viendo con claridad ahora lo que debemos enseñar. Creo, además, voy a presumir de equipo, creo que el equipo que estamos investigando en la Nebrija sobre nuevas formas de aprendizaje, estamos avanzando mucho, porque de lo que se trata es de que tenemos que desarrollar un tipo de competencias intelectuales, afectivas y lo que nosotros llamamos ejecutivas, non-cognitive skills, que son las que tienen la suficiente flexibilidad para poder aprender contenidos con rapidez, aplicarlos con eficacia y estar siempre pudiendo reciclarlos de alguna manera. Y ahora sí tenemos una serie de habilidades y de competencias que empezamos a saber cómo manejar por una razón, porque lo que nos está diciendo la neurología es que podemos aprender muchísimas más cosas de las que creíamos. Segundo, que aprender es la construcción de la propia memoria. Por eso decir, no te lo aprendas de memoria. Si no te lo aprendes de memoria, ¿con qué te lo vas a aprender? Lo que tienes que saber es cómo gestionar la propia memoria. Tercero, que los aprendizajes, para ser eficientes, sobre todo a partir de secundaria, sobre lo que sabemos ahora muchísimo, a partir de secundaria lo que tenemos que hacer es que el propio alumno tiene que sentirse director de su propio aprendizaje. De manera, se pueden aprender estilos afectivos, se puede aprender creatividad, se puede rediseñar cosas que han quedado a lo mejor, quedaron poco desarrolladas durante la primera etapa educativa. Estamos en un momento glorioso de la educación. Va a haber una explosión educativa y no nos podemos quedar fuera. Y además una cosa. Lo que va a producir un cambio espectacular es cuando aprendamos a utilizar bien las nuevas tecnologías en el aula. Estamos haciendo un uso muy mediocre y muy poco útil, y nos lo acaba de decir la OCDE, que es que no estamos sacando provecho de las tecnologías. ¿Por qué? Porque las estamos utilizando para buscar información, pero si nuestros alumnos tienen más información de la que entienden, si decir que pueden conectarse a rebuscar información, lo único que está produciendo es una cosa, el pensar que si lo puedo encontrar, ¿para qué me lo voy a aprender? Eso es tal disparate, Manuela, tal disparate, que nos va a producir una especie de analfabetos tecnológicamente avanzados con una gran sabiduría para el corte y pega, que no saben nada y no entienden nada. Y yo que llevo ya 40 años dedicado a temas de inteligencia artificial, de manera que me parece que es maravilloso lo que podemos hacer, sigo diciendo que un burro conectado a Internet sigue siendo un burro y que una persona muy inteligente puesta delante de Internet es una maravilla y que entonces sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías, que son fundamentalmente que por primera vez en la historia de la humanidad podemos hacer una educación verdaderamente personalizada, con la ayuda de la flexibilidad que nos dan las nuevas tecnologías para adaptar un mismo programa a distintas velocidades de aprendizaje, a distintos estilos
de aprendizaje y a distintas características del niño. Eso es maravilloso y eso no se pueden... Cuando los que estáis investigando sobre material educativo vayáis por ahí, creo que se va a producir una revolución escolar. Claro, efectivamente ha tocado dos aspectos que yo creo que son realmente importantes en estos momentos, la neurociencia y la tecnología. ¿Qué podemos hacer o dónde podemos mirar, qué modelos podemos mirar para entender realmente qué aportación efectiva puede hacer la tecnología o puede hacer la neurociencia? Bueno, yo creo que, por eso te decía, creo que la visión que estamos dando nosotros en los programas que llamamos o educación del talento o de inteligencia ejecutiva, son los más avanzados que hay ahora porque somos humildes y estamos integrando cosas que estaban funcionando de manera distinta. Por ejemplo, en este momento todavía se sigue hablando mucho en España, cuando ya fuera de España se habla muy poco de las inteligencias múltiples. ¿Son buenas? Claro que son buenas. ¿Son suficientes? No, no son suficientes. Se habla, por ejemplo, de los hábitos de pensar. ¿Son buenos? Por supuesto que son buenos. ¿Son suficientes? Tampoco son suficientes. Se habla, por ejemplo, del sentimiento de flujo. ¿Es bueno? Sí es bueno. Nosotros hemos revisado para estos programas 167 programas que entrenaban cosas aisladas. No se pueden utilizar 167 programas. Hay que ver eso cómo se utiliza. Y entonces, cuando estamos desarrollando la capacidad que el niño tiene, cuando estamos hablando de funciones ejecutivas, vais a ver cómo suenan las cosas, porque son las que os preocupan. Son las funciones que dirigen y controlan la atención, que dirigen y controlan la motivación, que dirigen y controlan la tenacidad o el esfuerzo y que organizan la memoria. Bueno, es que eso es todo, sí. Lo que pasa es que ahora sabemos que esas que son funciones que las estábamos utilizando casi espontáneamente, podemos aprender a dirigirlas cuando el niño está en primaria y podemos hacer que el niño aprenda a dirigirlas cuando empieza con secundaria. Entonces eso nos marca un esquema muy sencillo porque nos damos cuenta, por ejemplo, alrededor del 10 o el 12% de vuestros alumnos seguramente les habrán diagnosticado déficit de atención. Eso es un disparate. Eso es un disparate. ¿Por qué? Porque no se distingue en que una cosa es un trastorno de atención, que eso es un trastorno médico y que debe tratarse fundamentalmente con farmacología, y el otro 10% es que no les hemos enseñado los procedimientos voluntarios de dirigir la atención. Y ese es un problema educativo. Y entonces sabemos en qué momento de la evolución del niño tenemos que enseñarle esto. Eso que han aprendido en las escuelas orientales desde toda la vida, nosotros no le hemos dado nunca importancia. No nos hemos dado cuenta de que la atención es el centro, es el quicio sobre el que van a girar todo el resto de las funciones intelectuales. Y que entonces tenemos que dedicarnos a estudiarlo y que sabemos ahora en qué momento el niño las va adquiriendo. Si es lo que realmente casi todos los profesores de una forma instintiva hacen, pero ahora sabemos la razón, porque nos está diciendo la neurociencia cómo funcionan esos sistemas. Vale. Pensar ahora en el contexto de aula. ¿Sigue teniendo valor el aula o en un momento en el que el alumno recibe tanta información, las redes que se crean superan realmente las aulas? ¿Qué papel cumplen las aulas? Vamos a ver. Primero, por si luego no nos hace tiempo hablar de por dónde debía ir un pacto educativo. Sí. Todos los ministros en España han tenido el mismo error, que es pensar que si tenían el boletín oficial del Estado podían cambiar la escuela. No, la escuela solo cambia cuando cambia lo que sucede en el aula. Y por lo tanto lo que tienes que ver es cómo se puede cambiar lo que sucede en el aula. Y para eso tiene que ser lo que pasa allí, que son los alumnos, que son los docentes, que es el centro donde está y que es la familia. Y entonces dices, bueno, si yo quiero mejorar la educación, tengo que dirigirme ahí. No hacer una cosa en un despacho, que hasta que llegue al aula se puede ir perdiendo como se han perdido todas las reformas. Hay que hacerlo allí. El aula, yo creo que el aula se nos ha quedado pequeña. Lo que verdaderamente educa es el centro. Es el centro.
Y el centro sí tiene una capacidad, el centro como organizaciones inteligentes, como organizaciones que aprenden. ¿Qué es una organización inteligente? Pues es una organización en que un grupo de personas que a lo mejor no son extraordinarias, por el hecho de estar trabajando de una manera determinada, pueden producir resultados extraordinarios. Ese plus es del centro. Ese plus es de la forma de trabajar, ese plus es de las rutinas que tienen, de las instituciones que tienen dentro del centro. Y entonces eso es lo que hace que el centro en sí sea muy eficaz. Un profesor aislado solo tiene muy poca capacidad. Muy poca capacidad, pues porque vemos efectivamente que lo que sucede en el aula es importante, pero está en un entramado de relaciones. Pero en cambio lo que hace el centro, y claro, nosotros que hablamos mucho, estamos hablando antes en el coloquio anterior, se hablaba de la autonomía de los centros. Bueno, la verdad es que los centros pueden tener más autonomía con la ley actual o con las anteriores, pueden tener bastante autonomía, porque los proyectos educativos de centro dan autonomía a los centros. Y ahí tengo que decirlo, y yo soy catedrático de la escuela pública, los proyectos educativos de centro se han aprovechado más en escuelas privadas y en escuelas concertadas que en la escuela pública, por varias razones. Primero, porque en la escuela pública no hemos valorado nunca el papel del director, que es absolutamente fundamental, del equipo directivo. Es decir, cuando una de las cosas más sorprendentes, sobre todo en escuelas muy ágiles, como son las del Reino Unido, que a mí me encantan, o las de Estados Unidos, es que la figura del director es tan sumamente importante que se va detrás de los buenos directores, como aquí en España vamos detrás de los buenos entrenadores de fútbol. Y aprovecho para decir, el día que vayamos detrás de buenos directores, como vamos detrás de los buenos entrenadores de fútbol, habíamos arreglado el sistema educativo, sí, pero no lo veo probable. Y, entonces, en este momento, lo que estamos asistiendo a microrevoluciones en las aulas. Sí. Y efectivamente, como usted decía, el papel del director es fundamental, o del equipo directivo. ¿Qué es lo que debería hacer el equipo directivo? ¿Qué mensajes o qué titulares les podemos dar para conseguir esa transformación o animar esa transformación en los centros? Yo creo que aproveche todas las posibilidades legislativas que tenga, que son muchas, porque pueden introducir proyectos nuevos, pueden buscar, pueden atraer a la escuela a todo el mundo que tenga alrededor, a las instituciones locales, a los personajes de los barrios, a los empresarios de la zona, es decir, que la escuela sea un foco de atracción de energías educativas. Y en segundo lugar, que enseñen a que todos los profesores que están en un centro trabajen como un equipo. Hay que tener en cuenta que la formación del profesorado en España y en casi todo el mundo es una profesión muy aislada y muy individualista. Y nos cuesta mucho trabajo colaborar unos con otros. Y entonces estamos desaprovechando la posibilidad, por ejemplo, de poner en práctica incluso la actual normativa. Vamos a ver, ya sabéis que con la LOE hubo una especie de cruce de hilos, porque aunque sobre todo Eugenio Triana le interesaba mucho, porque había estado trabajando mucho tiempo sobre este tema, introducir el sistema de competencias, que son transversales, se siguió con una estructura de asignaturas que son verticales. Y entonces tenemos un sistema contradictorio, que por una parte son asignaturas muy estructuradas y por otra parte son competencias que son transversales. Y que además no se explicó muy bien cómo había que hacerlas y que exigen indefectiblemente que los profesores colaboren, porque si no colaboran no se puede hacer ningún tipo de enseñanza transversal. Entonces, como nosotros colaboramos realmente mal, hay que hacer una cultura de la colaboración dentro de los centros. Yo a un director le diría es que tenemos que enseñar a colaborar y luego introducir una cultura de la evaluación. Uno de los problemas que despertó ampollas, uno de los temas que despertó ampollas con lo del libro blanco, es que decía una cosa que me parece de sentido común. Hay profesores buenos, hay profesores regulares y hay profesores malos. Y entonces tenemos que evaluar a los profesores para ver si lo están haciendo bien o mal. Yo revisé para España el estudio TALIS, que es un estudio hecho en 20 países sobre profesores de secundaria.
el 40% de los profesores de secundaria en España decían que nadie les había dicho nunca si estaban dando bien o mal las clases. A eso se une otra mala costumbre española, que es que el 80% de los profesores no ha entrado nunca en clase de un compañero suyo y no ha dejado o no le ha gustado que sus compañeros vengan a su clase. Eso es absolutamente inaudito en el resto del mundo, en que se va precisamente a decir, oye, ¿y tú cómo has hecho esto? Aquí es como si un cirujano de repente entrara por primera vez a un quirófano sin haber visto operar a nadie. Y bueno, pues eso es un disparate. Entonces ahí salieron los sindicatos en tromba, diciendo que qué barbaridad, que qué era eso de evaluar a los profesores. Entonces la justificación que daban, el argumento que daban se estaban refiriendo sobre todo a los funcionarios docentes, que ya habían demostrado su idoneidad con una oposición. Bueno, es un argumento o de mala fe o de ignorancia, porque claro, si con haber sacado una oposición ya no solamente se había demostrado la idoneidad para 50 años, sino además la práctica de esa idoneidad, pues es un poco disparatado. De manera que hay que ver cómo se evalúan los docentes, cómo se evalúan a los centros y cómo se evalúan los sistemas educativos, y ojalá pudiéramos evaluar por municipios, porque el papel de los municipios, que es fantástico en sistemas muy municipalizados, como es el de Inglaterra o el de Estados Unidos, funciona muy bien. De manera que eso, y tiene que haber no solamente evaluaciones externas, sino evaluaciones internas dentro del mismo centro, y yo creo que eso el equipo directivo tiene que hacer. Claro, efectivamente, yo creo que la evaluación fue, como usted bien dice, uno de los temas que levantó más ampollas. Creo que la duda era precisamente quién evalúa, qué fuerza, externamente, internamente, y sobre todo, y después de esa evaluación, ¿qué? Vamos a ver, nosotros tenemos una idea de evaluación, pero fíjate que todos los que estamos aquí nos hemos pasado la vida evaluando. De manera que luego decir, bueno, ¿y quién va a evaluar? Bueno, ¿y quién evalúa en las clases? Pues vosotros. Entonces lo que se trata es que digáis, voy a hacerlo bien. En España, cuando se habla de evaluación, lo que se habla es de antecedente de castigo. Porque se piensa que la evaluación es para eso. La evaluación es a ver si te cojo y a ver si te... No, es que eso no es evaluación. Hay una evaluación efectivamente de control. Yo tengo que ver cuál es... No, hay una evaluación informativa. Tengo que ver lo que está pasando para enterarme. Hay una evaluación de control, a ver si pasas por aquí, a ver si llegas a este nivel. Pero hay una evaluación que es la que nos interesa a nosotros, que es la que es necesaria para ver si se mejora el proceso educativo. Voy a poner un ejemplo. Un niño que entra en un curso con un 1 y sale con un 4, desde el punto de vista de su proceso educativo es fantástico. Desde el punto de vista de evaluación de control es suspenso. Dice, oye, ¿qué es más importante? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Que este niño está progresando. De manera que la evaluación hay que hacerla con la idea de que es para mejorar. La siguiente cosa es, ¿y cómo va a evaluarse una cosa tan mística como la de la educación? No, si es que esto de la mística de la educación es que no es así, es una profesión que se puede evaluar. Vamos a ver. Primera evaluación, viendo a ver las notas. ¿Cómo las notas? Entonces, si es las notas, los profesores se van a dedicar a poner buenas notas a todos para subir, digamos, su nota profesional. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Lo que hay que evaluar es el proceso, el progreso pedagógico de los alumnos. Por eso os ponía el ejemplo del 1 al 4. Digo, ¿ha progresado este alumno? ¿Ha progresado esta clase? Esa es una cosa. Segundo, ¿cómo da clase el profesor? Es que a cualquiera que tenga un poco de práctica, entra en una clase y se da cuenta si ese profesor se sabe hacer con la clase, si se sabe explicar, si resuelve los miles de pequeños problemas que surgen en un aula. Claro, hay personas, como en todo el mundo, en Inglaterra, 3 veces al año, dos avisando y una sin avisar, se entra en clase, entran los inspectores en clase de los profesores a ver qué están haciendo. Y están acostumbrados a eso, pero e incluso se filma una clase para luego con el profesor decirle, vamos a estudiar ahora cómo has dado la clase. Porque dar clase es muy difícil. Y muchas veces cuando estamos dando clase no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Nos conviene verlo. Tercera cosa, la satisfacción de los alumnos, claro. O no, bueno, los alumnos son unos caritos. No, los que hemos hecho evaluación con nuestros alumnos sabemos que hay que quitar por debajo un 10 o un 15% de cabritos
y por arriba un 10 un 15% de tiralevitas. Y lo que te queda, pues es bastante objetivo. Cuarto, la opinión del claustro. Vamos, de los que estáis aquí en el claustro, se os escapa si hay un buen profesor y se os escapa si hay un mal profesor en el claustro. No se nos escapa ni uno, porque los conocemos, porque vemos cómo habla de la enseñanza, del interés que tiene, los comentarios de los alumnos. Y por último, también la opinión de los padres. Bueno, ya hemos hecho ocho parámetros, criterios distintos, ¿no? Me parece que me he dejado alguno por ahí. Con eso, creo que son criterios muy objetivos, y unos tiene que hacerlo en el centro, otros hay que preguntarse, y otros son la inspección, y otros, si se quiere, instancias externas de evaluación. Vale. Hablábamos esta mañana en la mesa redonda de la posibilidad o imposibilidad del pacto educativo. Además de revisar la profesión docente, ¿qué aspectos habría que revisar a la hora de pensar en un pacto educativo? Vamos a ver. Ahora, ya le mucho que me hagas la pregunta para pediros ayuda. Hace un par de semanas, la Universidad Nebrija me pidió que redactara un libro blanco sobre el pacto educativo. Y le dije que sí, por una razón, porque creo que si el pacto educativo toma la iniciativa un partido, entonces eso basta para que el resto de los partidos se pongan de uñas. Y que yo creo que sería estupendo que la iniciativa viniera de la sociedad civil y se ofreciera a todos los partidos. Que decir, mira, estos son los pactos que hemos intentado hacer y que no han funcionado. ¿Por qué no han funcionado? Los que se han hecho en otros países. ¿Qué tenía el pacto que hicieron en Finlandia del año 94 para que haya dado esos resultados? Vamos a verlo. Acaba de hacerse un pacto en Australia. Vamos a ver qué es lo que han hecho. Acaba de cambiar la ley educativa en Estados Unidos. Es una ley, bueno, que es muy moderna en algunas cosas. Vamos a ver lo que han hecho. Entonces, proporcionar a todo de una manera ordenada todo ese material y las ideas o las propuestas de todos los agentes educativos, de acá, pues, también de vosotros. ¿Qué introduciríais vosotros en el pacto educativo? Han salido 4 o 5 cosas en el coloquio de hace un rato. Pues por escrito. Mira, esta es la propuesta que hace la escuela privada. ¿Por qué? Pues por eso, por lo de la concertada. Tenemos varios. Primero, saber cuáles son los obstáculos que tenemos. Porque, claro, antes de empezar la parte positiva del pacto, que tiene que ser aquellas medidas que pueden mejorar la educación, donde está también la formación del profesorado, hay que resolver unos problemas endiablados, que es donde se han encallado siempre las protestas y que a los que están fuera de la educación les suenan como muy teóricos. Primero, la oposición entre excelencia y equidad. Si veis, por ejemplo, cuando las introducciones a la ley, entonces se ve que todas las leyes que vienen de partidos conservadores insisten en la excelencia y todas las que vienen de partidos socialistas insisten en la equidad. ¿Qué es una falsa oposición? ¿Una falsa oposición? Sí, es una falsa oposición, pero sin embargo ahí está. Si veis, por ejemplo, el prólogo de cuando se hace la LOE, está dedicada a ver por qué la LOMCE solamente insistía en el mérito. Mientras que desde la LOE se decía, es que no se puede hacer cargar todo en el mérito del alumno porque entonces se está olvidando que los chicos vienen con una carga muy distinta y que por lo tanto el mérito viene en un contexto muy complicado. Entonces hay que ir a ese contexto. Segundo, la educación comprensiva frente a la educación diferenciada. La educación diferenciada, de repente se reorganizan. La comprensiva es una propuesta socialista y la educación diferenciada es una propuesta más de partidos conservadores en distintos grados de diferenciación. Tercero, la libertad de centro frente, por ejemplo, a la zonificación. Aquí es un problema muy serio. Es un problema muy serio porque, claro, ahí hay intereses en conflicto. Aquí en Madrid, porque luego no es tan fácil hacerlo de la libre elección de centro. Aquí en Madrid hay libre elección de centro, en Valencia había libre elección de centro, pero se acaba de cambiar ahora y se va otra vez a zonificar. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos centros de excelencia? ¿No hacemos centros de excelencia? ¿Cómo organizamos esto? Si
Si no se resuelven esos problemas, no va a haber pacto. El siguiente tema, la introducción de la religión dentro de las aulas. Religión sí en los currículos, religión sí o religión no. Y luego uno, que es la descentralización autonómica. ¿Qué hacemos con 17 autonomías? Yo que he estudiado sistemas muy descentralizados, a mí la descentralización no me asusta nada. Hasta el año 98, en el Reino Unido no había currículum nacional. Cada escuela podía enseñar lo que le salía de las narices. A nosotros nos produce una especie como de pasto, de susto, porque estamos acostumbrados, hemos cogido la tradición francesa, que siempre han alardeado de que podían decir a cada hora del día lo que se estaba dando en todas las aulas de Francia. Era tal la uniformidad que decían, este es nuestro orgullo. Bueno, eso nos parece que es una cosa muy mala. Esto es lo que hay que hacer. Resolver primero esos problemas. ¿Se van a resolver? Pues por eso es por lo que querría yo que desde fuera, digamos, centraros en esto. Vamos a ver cuáles son las posibles soluciones que hay, porque yo creo que tienen soluciones. Y luego vamos a pasar a la parte positiva, que tiene que ver con formación del profesorado, con más apoyo económico y de personal y de recursos a los centros que están en situaciones más difíciles. Ojalá pudiéramos hacer, como se intentó en Francia, que hubiera un cuerpo de los profesores de élite que estuvieran voluntariamente especializados en centros conflictivos, porque es ahí donde se demuestra la categoría académica, en que tuvieran más recursos también los centros que hacen más proyectos, que tendrían efectivamente que ser transparentes y evaluables, como habéis dicho esta mañana. Por ejemplo, esto para la enseñanza pública, que los directores de los centros educativos pudieran seleccionar el personal que va a cubrir las plazas vacantes. ¿Por qué? Porque el poder elegir a los profesores con los que van a cambiar, pues es interesante. De manera que se pueden hacer muchas cosas, y ya con esto termino porque estamos fuera. Sí. Yo he hecho la siguiente oferta a los partidos políticos, que es lo que he llamado Objetivo 555, que es: nosotros podemos tener un sistema educativo de alto rendimiento en el plazo de 5 años, no 20, no, en el plazo de 5 años, dedicando a la educación el 5% del Producto Interior Bruto, que ya lo hemos tenido y que por lo tanto entra dentro de nuestras posibilidades, y cumpliendo 5 objetivos evaluables, que son: el primero, reducir el abandono escolar al 10% y conseguir que el 85% de los alumnos hagan la secundaria posobligatoria; subir 35 puntos en PISA. Navarra en 2 años ha subido 20, de manera que entra dentro de lo posible. En tercer lugar, acortar las diferencias entre los buenos y malos alumnos en los centros, que en España hay una separación enorme. Cuarto, ocuparse bien de los alumnos con necesidades especiales, bien por abajo, es decir, que les cuesta aprender, bien por arriba, que son niños con altas capacidades. Y luego introducir en los currículos lo que ahora estamos trabajando en todo el mundo, y bastante acuerdo entre ellos, lo que estamos llamando las habilidades para el siglo XXI, que son parte cognitive skills y parte non-cognitive skills. Yo creo que sabemos lo que tenemos que hacer. No es cuestión de dinero, es cuestión de ponerse. Y bueno, pues espero que se quieran poner. Perfecto, pues muchas gracias José Antonio Marina. Nos quedamos con este objetivo 555. Y optimismo, que lo podemos hacer. Optimismo y la petición de ayuda para que sí, por favor, participen en la conformación de esos criterios. Muchísimas gracias.